tiempo de cultura. Es tiempo de memoria. La memoria cultural. Bienvenidos a Tiempo de Cultura una semana más. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Martínez de La Carlota, Córdoba. Historiador que viene a hablarnos de su investigación sobre el movimiento obrero, la Segunda República y la Guerra Civil precisamente en ese pueblo, La Carlota de Córdoba. Muy buenas, Antonio. Hola, buenas tardes. Pues bueno, antes de empezar a hablar sobre tu investigación, primero cuéntanos un poco cómo empezó tu interés por el movimiento obrero, la Segunda República y la Guerra Civil en La Carlota. Sí, pues todo se inicia en mi temprana adolescencia, la verdad muy tempranito, cuando empiezo a tener conciencia de lo excepcional que fue aquella época, a través sobre todo de testimonios de familiares que vivieron la guerra civil, tanto en un lado como en otro. Luego, en el último año de la década de los 80, allá por 1989-90, profesor de Historia del Instituto de Bachillerato de La Carlota, Rafael Jiménez Álvarez, nos introdujo a un grupo de alumnos en una asignatura que había, digamos, de libre disposición por aquella época, creo que se llamaba módulo complementario, en cuestiones relacionadas con la guerra civil, lo que reforzó aún más mi interés en los años de esa etapa. Pero tendrían que pasar unos años para que el interés quedara definitivamente apuntalado, que fue sobre todo gracias a la asignatura de Historia Contemporánea de España en el quinto curso de la licenciatura de Geografía e Historia, que cursé esa asignatura bajo la dirección del catedrático Luis Palacios Bañuelos, que se volcó con nosotros de un modo especial en los tiempos de la guerra y el franquismo. Y finalmente, pues a partir del 98-99 me planteo comenzar a recoger testimonios directos e indirectos en la población y empiezo a reunir un cúmulo aceptable de información con la que empiezo a percibir que se puede hacer algo honroso en el futuro sobre la cuestión. Aunque bueno, la vida personal y profesional me lleva por diversos derroteros, pero la verdad es que nunca dejé ese trabajo completamente detenido. Y finalmente, en 2010, presento una aproximación al tema en una obra general sobre la Carlota que hago en ese año, una historia completa desde la prehistoria hasta la actualidad, bueno, hasta ese año, hasta 2010, claro, lógicamente. Y en 2019, pues ve la luz el libro monográfico precisamente sobre esos temas, ¿no? Movimiento obrero, Segunda República y Guerra Civil de La Carlota, impulsado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Junta de Andalucía. Y también fue importante el hecho de que un año antes, en el año 2018, pues con un grupo de amigos y de personas interesadas en estas cuestiones, fundáramos el Foro por la Memoria Democrática de La Carlota, desde el que hemos luchado por hacer visible todo lo sucedido en esos momentos, con actividades diversas, entre las que puedo destacar. Hemos hecho ya, a pesar de la corta vida, dos, ¿no? La realización de un documental de 2 horas de duración, bastante extenso, ¿no? Sobre la Segunda República y la Guerra Civil en la localidad, que todavía no hemos presentado, por cierto, por el tema de la pandemia, aunque estaba previsto en este abril, no, sino en el anterior, y la creación de una página web que se puede ya consultar, que lleva muy poquito tiempo lanzada, que es Foro Memoria Democrática La Carlota ORG. Y bueno, y además es cierto que La Carlota como pueblo tiene un pasado muy peculiar, ¿no? Y diferente al de la mayoría de las localidades de su entorno y de los pueblos andaluces en general. ¿Cómo fue ese pasado? Si puedes resumirlo así un poco. Sí, bueno, La Carlota es una colonia fundada durante el reinado de Carlos III, concretamente en su etapa ilustrada bajo la iniciativa de Pablo de Olavide, junto con otras poblaciones cordobesas y sevillanas que se conocen como las nuevas poblaciones.
Puente Palmera, San Sebastián de los Ballesteros, La Luisiana, allá en Sevilla, Cañada Rosá, etcétera. Fue un experimento de los ilustrados que querían mostrar mediante ejemplos muy concretos de estos pueblos, ¿no? No demasiado numerosos, cómo se debía de cultivar la tierra para que España fuera una nación próspera. Pues ellos lo que argumentaban es que tanto la estructura de la propiedad como sobre todo la mala explotación y el atraso de las técnicas eran problemas que impedían que España pues fuera un país de primera línea, ¿no? Y fueron los ilustrados los primeros en comenzar a plantear seriamente el problema de la tierra, cuestión agraria, en verdad, en Andalucía, y la necesidad de una reforma que solucionara multitud de problemas. Pero bueno, en definitiva, aquí para el tema del territorio, de la historia posterior, lo importante es que se creó un territorio formado por 10 departamentos o distritos, y a su vez estos por parcelas de mediana propiedad, que se llaman suertes, o se llamaban porque ya no existen, adjudicada a colonos mitad españoles, mitad extranjeros, que procedían en concreto de Alemania, Francia, Italia y Suiza fundamentalmente. Así que esos son nuestros ancestros, ¿no? Pero bueno, esas parcelas con el tiempo acabaron transformándose en lotes de pequeño tamaño por la subdivisión lógica de padre a hijo a través de las diversas generaciones, y el experimento ilustrado no acabó funcionando porque también Olavide fue procesado por la Inquisición, sin duda porque era un personaje adelantado a su época, un pensador de primera línea de la historia de España, que yo creo que no se le acaba de dar la suficiente valía, ¿no? Y las nuevas poblaciones pues quedaron abandonadas a su suerte, sin presupuesto, con unas tierras malas y muchos problemas como numerosas epidemias, pero al final pues fueron convertidas a partir de 1835 en municipios ordinarios, lograron salir adelante y aquí estamos, trabajando con nuestro sudado como lo hace cualquier pueblo español. Y además, ese pasado que tiene juega un papel muy importante en el bueno, en los hechos que van a suceder en el primer tercio del siglo XX, ¿no es así? Sí, pero yo creo que se magnifica un poco ese pasado singular que tenemos las nuevas poblaciones, sobre todo por el componente extranjero y esa mediana propiedad que se creó, ¿no? Es verdad que hubo algún aspecto en el que sí influyó ese pasado, por ejemplo, el hecho de que muchos pobladores pues eran propietarios, porque hubo un reparto de tierras. Eso hizo que, por ejemplo, pues esos propietarios, esos habitantes se indignaran cuando el ilustre propagandista del anarquismo andaluz, José Sánchez Rosa, visitó la localidad en 1912, concretamente la aldea de los Algarbes. Allí dio un meeting y comenzó, lógicamente, al ser de ideología o de idea anarquista, a atacar la propiedad privada. No se percató un poco del ambiente, digamos, ¿no? El auditorio protestó violentamente, pero como era un hábil e inteligente pensador y orador, pues Sánchez Rosa rectificó sabiamente y tranquilizó nuevamente a los que allí presentes, ¿no? Estaban allí presentes, que está claro que eran en su inmensa mayoría pequeños, medianos propietarios por la forma en que reaccionaron, y también que Sánchez Rosa pues estaba acostumbrado a dirigirse a personas sin propiedades, jornaleros, ¿no? No, se encontró con una situación algo anómala en Andalucía, ¿no? Pero la realidad es que en la Carlota ya había una masa muy importante de personas con propiedades minúsculas y poco rentables, e incluso de gente sin tierra, jornaleros, a la altura de los años de la Segunda República, de los años 30, hasta el punto de que, en buena manera, la localidad ya estaba homologada con el resto de las campiñas béticas por esas fechas. Incluso es importante el dato de que hubo beneficiarios de los repartos de tierra que conllevó la reforma agraria republicana, u otros que se hicieron mediante iniciativas diferentes, a título individual por algunos grandes propietarios de diversos cortijos, ¿no? ¿Y en qué nivel de conocimiento se halla actualmente el tema del movimiento obrero, la Segunda República y la Guerra Civil en la Carlota? Bueno, pues afortunadamente, gracias a la combinación de diversas fuentes, hemos podido llegar a un grado aceptable de conocimiento de esos tres aspectos, pues a través del uso de bibliografía, documentos de archivos nacionales y locales, fuentes de prensa antiguas, testimonios escritos, que hay pocos pero muy valiosos, como las crónicas hechas por un jornalero, Francisco Requena, sobre la República, la guerra y el franquismo, o la del maestro Modesto Cabezas, que era corresponsal del diario sevillano La Unión en la localidad sobre la guerra civil, y fuentes orales también.
Concretamente, entre todas las fuentes, pues destacaría los testimonios orales, que desde el año 1998-99 empezamos a pensar en que sería conveniente recogerlos, de personas mayores, sobre aquellos acontecimientos, y nuestra sorpresa fue creciendo cuando comprobamos que aún quedaban vivos muchos combatientes, testigos del momento, mujeres, hijos de políticos de aquella época que tenían mucho que contar. Y lo cierto es que en verdad es incomparable la calidad, el detalle, la frescura, la viveza de la información aportada por esas fuentes frente al frío documento escrito, que sin embargo es clave para contrastar las fuentes orales que no siempre son precisas. Sí, que muchas veces digamos que, bueno, al contar las cosas, ¿no? Pues la historia puede variar, ¿no? O puede tener ciertos matices que en el aspecto escrito pues no sucede, ¿verdad? Sí, es cierto, te encuentras situaciones muy diversas, desde fuentes orales, me refiero, ¿no? Que aciertan 100% o que lo que dicen es totalmente cierto, porque luego lo contrastas con otro tipo de información y ves que era así, ¿no? Hasta cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pero claro, ahí Claro. está la labor de contraste de las fuentes, ¿no? Que es una de las labores de la De los historiografía investigadores, ¿no? que hay que Bueno, hacerla. Claro, exacto. hay veces en que no puedes porque carece de esa fuente de contraste y tienes que advertirlo, ¿no? Que es según indica pues tal persona o que es una fuente sin contrastar, ¿no? Pero hay que recogerla, ¿no? Porque en algún momento se puede llegar a verificar, ¿no? Y bueno, y entrando ya directamente en el tema, ¿no? del libro, ¿cuándo se inicia el movimiento obrero en la Carlota? Pues las primeras organizaciones de obreros aparecen a finales del siglo XIX, son organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica, un movimiento que hace para englobar a los trabajadores, que son los llamados círculos católicos de obreros, muy controlados por el poder y con muchos objetivos, digamos, de tipo religioso, y con escasa o nula capacidad de lucha real, ¿no? Para defender y pedir nuevos derechos. Pero la verdad es que pronto aparecerá en la Carlota el sindicalismo laico. Concretamente, la localidad aparece como federada al anarquismo en el Ajá. Congreso de Sevilla de 1882, o sea, una fecha bastante tempranita, Ujú. donde representaba a 10 trabajadores, muy poquito, pero bueno, ya estaba empezando a cundir, ¿no? Por- 5 agricultores y perdón, para matizar, porque ¿qué población tenía la Carlota y tiene actualmente? bueno, actualmente estamos hablando de una localidad que supera los 14.000 habitantes. Una población distribuida en departamentos, bueno, ya son pedanías. Empezó cuando era una colonia como departamentos, divisiones territoriales, pero lo que han quedado son 10 aldeas. Y es más o menos mitad de población en el casco principal y mitad en el resto de las aldeas, ¿no? Hombre, lo digo porque muchas veces, pues, el tamaño, ¿no? de la población, pues, también ayuda a hacerse una idea, ¿no? De lo que supone, pues, que haya un sindicato, que haya un movimiento obrero, que haya cierta actividad. Sí, es una población que podemos considerar mediana, ¿no? No Ujú. sería ni una localidad grande ni una localidad pequeñita, ¿no? Perdón, porque Sí, te he cortado la respuesta. Me estás diciendo que, pues, el anarquismo, ¿no? Que representaba unos 10 trabajadores. sí, ese movimiento laico cordobés, ese embrión, ¿no? de anarquismo y demás, es extirpado por las autoridades. Había mucha represión a ese movimiento obrero al principio, pero eso no impide que a principios del siglo XX pues Ujú. surjan las sociedades de agricultores y obreros más importantes de la historia carloteña hasta aquel momento. Por ejemplo, la Fraternidad, creada en 1903, otro sindicato católico, Nuestra Señora de los Ángeles, surgido en el 1909, Fraternidad Republicana en 1911, La Constancia en 1917, y el más importante va a ser la Unión Agraria Casa del Pueblo, fundada en 1918, que porque va a participar en la lucha del llamado trienio bolchevista o trienio bolchevique, que fue Ujú. de 1918 a 1920, una etapa pues, en la que los sindicalistas aspiraban a conseguir para España lo logrado por la revolución bolchevique o soviética de Hemos 1917. tenido a Miguel Ángel Peña aquí hablándonos precisamente de su libro del trienio bolchevique en Córdoba.
Sí, sí, ya he tenido noticia de que ha estado por ahí, sí. Vaya, hablamos con bastante frecuencia, sí. Pues bueno, los obreros en esa época se centraron ya con especial intensidad en el logro Ujú. de las condiciones, de mejorar las condiciones de vida a través de la lucha, ¿no? Más organizada. Y pues con la aportación de las cuotas de los socios, la Unión Agraria Casa del Pueblo de la Carlota llegó a construir incluso una sede adecuada a sus funciones que pervivió hasta la llegada de la Guerra Civil, tanto lo que fue el edificio como la institución o el organismo en sí, ¿no? Cuando ya pues en esa época, en el 36, fue incautada y desarticulada por el golpe de Estado. Y bueno, ¿y qué carácter y envergadura llegó a tener? Bueno, aunque a eso más o menos lo has contestado, por lo tanto podemos decir que podemos pasar a cómo transcurrió la Segunda República en la Carlota y qué conclusiones se pueden sacar de ese estudio. Sí, a la altura de la Segunda República, mm, como he dicho antes, bueno, la Unión Agraria Casa del Pueblo aglutina sobre todo a sindicatos en la sede, digamos, central de la localidad o en el casco principal, ¿no? Tanto socialistas como anarquistas, UGT y CNT, pero sin duda va a ser la CNT el movimiento que va a cobrar más pujanza en la Ujú. Segunda República y bueno, y en los años anteriores, hasta el punto de que aparece mencionado con frecuencia el movimiento anarquista carloteño en la obra Historia de las agitaciones campesinas andaluzas de Juan Díaz del Moral, de 1929. Aparece como uno de los pueblos más destacados del anarquismo Ajá. cordobés, ¿no? Luego, pues, otra corriente fuerte va a ser el socialismo, que aparece en las primeras décadas también del siglo, y en la Segunda República, pues, va a ser la ideología política que domine. Ujú. Eh, es una fuerza que viene desde el año 1920, como mínimo lo tenemos ya constatado, que entran concejales socialistas en el ayuntamiento de la localidad, a través de personas como Luis Romero Wick, Francisco Afán Otero, que será el alcalde durante la Segunda República, que será fusilado, ¿no? O Antonio Postigo Castellano, que era un maestro, al parecer, que provenía de Écija y se asentó en la localidad y también fue fusilado en la guerra porque era secretario del partido. Bueno, también, aparte del socialismo y del anarquismo, hay una aldea en el Rinconcillo donde un joven llamado Rafael Aragonés Alcaide era miembro de la Juventudes Socialistas Unificadas justo antes del estallar la guerra, ¿no? El golpe de Estado. Allí en esa aldea fundó un centro obrero y la UGT local. Lo que no sabemos si con el tiempo habría desembocado en el Partido Comunista local o habría seguido militando en el socialismo, lo que probablemente lo habría convertido en el gran líder del socialismo local, relevando a los antiguos socialistas que antes he comentado y que ocuparon el poder Ujú. durante la Segunda República. Pero la guerra civil, diluyó a este personaje y acabó siendo fusilado en la posguerra, al poco tiempo, creo que fue en el año 41, pues había llegado a ser escolta de personajes como Prieto Negrín, Ujú. y además se vio envuelto en los oscuros acontecimientos represivos del Madrid de la Guerra Civil, donde le fue imputada a la comisión de alguna ejecución de derechistas. De manera Ujú. que yo creo que con él a lo mejor el comunismo habría cuajado en la Carlota, pero sin embargo llegó la Guerra Civil y no llegó a fundarse ninguna organización del Partido Comunista en la localidad. Hubo que esperar ya a los años de la transición y la democracia. Además, tengo otras pistas que seguir de personas que a lo mejor eran comunistas, pero no es una cosa que está ahora mismo en proceso de investigación y tampoco lo tengo plenamente perfilado. Luego los años de la República ya en sí pues fueron bastante difíciles en la Carlota, se podrían definir como en toda España con las palabras ilusión y esperanza, pero también con la palabra pobreza, ¿no? Porque el medio rural, pues, los años 30 Ujú. era un medio complicado, ¿no? Donde era difícil comer, ganar un poco de dinero, ¿no?
y algo tan básico para poder sobrevivir, ¿no? Y políticamente Sí. fue difícil. La izquierda gobernaron prácticamente durante toda la etapa republicana, Ujú. primero el Partido Socialista, luego la coalición de Frente Popular, pero hubo una especie de boicot de la derecha, porque los concejales de derecha no se presentaban a los plenos del ayuntamiento y las decisiones se Ojo. tomaban, pero no podían aprobarse en pleno porque este no completaba el mínimo de En- asistentes exigidos. Y bueno, ¿y cómo se salió de esa situación del 34? La situación del 34 es bastante curiosa lo que ocurre, ¿no? Es un hecho que cada vez se conoce mejor, pero no se valora igual en lo que, digamos, lo que es la historia global de la Segunda República. Es la época de llamado bienio negro o bienio de derecha, y me refiero al desmoche de los ayuntamientos de izquierda, ¿no? A lo que se conoce como el desmoche de los ayuntamientos. Bueno, todo empezó en la época de las elecciones legislativas generales de noviembre y diciembre del 33, cuando ya se Ujú, enrareció el ambiente político en la localidad. Por ejemplo, se detuvo a dos concejales socialistas cuando regresaban de un mitin en la aldea del Garabato, y ujú. eso sabemos que ocurrió en numerosos lugares, al menos de Córdoba. Pero lo que de verdad acabó por provocar una auténtica crisis fue la sustitución del ayuntamiento el 2 de septiembre de 1934 por otro formado mayoritariamente por concejales del Partido Republicano Radical y de Acción Popular Agraria, es decir, de la derecha, lo que dejó en minoría a la izquierda, que al menos conservó los cuatro concejales que tenía el PSOE. Otros Ujú. partidos de la izquierda pues no tenían representación en aquel momento. Hasta habría que esperar hasta el 36. Bueno, esta injusta maniobra política de destitución de ayuntamiento, que esto fue generalizado en España, fue llevado en este caso, como en otras provincias, por el gobierno civil cordobés, y respondía en verdad a órdenes emanadas del mismísimo ministro de la Gobernación, que era Rafael Salazar Alonso, miembro del Partido Republicano Radical de Lerroux, que teóricamente Ujú. era centro derecha, pero que estaba, en particular este hombre, bastante radicalizado, ¿no? Y que ocupó ese ministerio entre marzo y octubre de 1934, en concreto durante los gobiernos de Lerroux y Samper. Bueno, el desmoche consistía en que enviaban al ayuntamiento una comisión que inspeccionaba diversos asuntos y acababa alegando desarreglos en las cuentas, pero en verdad todo era una treta para impedir el avance de la reforma y la política social de protección obrera, de la fijación de salarios, la hora de trabajo, etcétera, que habían puesto en marcha los consistorios de izquierda, pues por los terribles momentos que se estaban viviendo en el campo en aquellos momentos, ¿no? Con un montón de paro y de hambre por todas partes. Ajá. Y el tema ya, pues, que remató la cuestión fue la huelga campesina de junio del 34, bueno, fueron durísimamente reprimidas por, por el ministro Salazar. Para hacer una idea, ministro de Gobernación vendría a ser como ministro del Interior hoy, ¿no? Digamos que era, pues, el segundo o tercero de a bordo, como mucho, ¿no? Bueno, hay veces que lo que ellos alegaban podía ser cierto, porque es verdad que hubo, por ejemplo, a veces alegaban que los alcaldes alentaban el orden público más que apaciguar la situación, ¿no? Que habría que verlo, ¿no? Todo esto, habría que ver cada caso individualmente, pero no, en ocasiones, y solo en ocasiones muy contadas, pues esas destituciones de ayuntamientos estaban justificadas, pero también se ha comprobado que hubo procesos irregulares que se saldaron con destituciones por las buenas, después de que las Ujú, inspecciones administrativas no hubieran encontrado causas para hacerlo. Esto parece que ocurrió, por ejemplo, en Carrión de los Céspedes, en el Ajarafe sevillano, que ha estudiado José ujú, Antonio Lora, e ujú. incluso hubo desmoche de diputaciones, no ya de instituciones locales estrictamente, ¿no? Sino de las diputaciones de Sevilla y Huelva, por ejemplo. Ahí fueron objeto de desmoche. Bueno, en realidad Salazar no fue el que lo inició, sí fue el que lo potenció y lo llevó a la práctica con más intensidad, pero esto empezó con Diego Martínez Barrio, fue al parecer el que primero lo hizo en enero, que vamos, fue ministro entre enero y marzo del 34, también del Partido Republicano Radical, aunque luego lo abandonaría y acabaría formando Unión Republicana, un personaje de la política sevillana bastante conocido.
En definitiva, bueno, el desmoche de Salazar fue tan eficaz que historiadores como Francisco Moreno Gómez Ujú. dice que se puede asegurar que a finales de 1934 apenas podía encontrarse por la provincia no ya un alcalde socialista, sino ni siquiera concejal alguno. Concejales, ¿no? O sea, que ni siquiera representación ya en los ayuntamientos locales. Exactamente, vamos, fue total, fue quitar los ayuntamientos de izquierdas por la cara y sustituirlos por ayuntamientos de derecha, normalmente pues afines a su partido, el Partido Republicano Radical, que es que gobernaba en aquellos momentos, y también con importante representación de otros como Acción Popular, ¿no? Que se han computado con exactitud 193 ayuntamientos, pero yo diría que son más, que esta es una Ujú. cuestión que habría que revisarla bien en toda España. Y lo peor es que también los obreros sufrieron represalias, lo que hablaba antes, la huelga de campesinos de junio del 34, convocada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, que es una sesión de la UGT, pues para colmo en la Carlota, como muchos otros pueblos de la provincia, tuvo bastante eco, fue secundada por toda la población y fue de los pueblos en los que más duró, fue en los primeros días de junio. Y además tuvieron un especial protagonismo las mujeres, que lo indican así en algunas fuentes, en concreto de prensa, de hemerográficas, ¿no? Así que fue uno de los pueblos más castigados. Fijaos hasta dónde llegó la represión que se desencadenó, que se trajo un refuerzo de 100 guardias civiles de Almería, La Coruña y León, a los pueblos más conflictivos, entre ellos la Carlota, y se enviaron además tropas de la Guardia de Asalto. Se detuvo a 320 campesinos, se encarcelaron durante un mes, se cerraron los centros obreros, seguramente pues uno de ellos sería el de la Carlota. Hubo miles de deportaciones internas, que esto es un hecho que se conoce poco, ¿no? En general la población lo maneja poco, ¿no? Que consistieron esas deportaciones en apiñar a los campesinos en camiones a punta de fusil y conducirlos a cientos de kilómetros de sus casas para que tuvieran que regresar sin comida ni dinero, mientras que reclutas del ejército recogían las cosechas. O sea que ellos decían, no, la cosecha tranquilo que no se va a quedar sin recoger, pero vosotros Que vamos a no. reprimir bien, ¿no? Y para además asegurar la recogida de la cosecha, se contrató a trabajadores, no solo a esos reclutas, sino de otras regiones de España e incluso de Portugal. Esto que nos está indicando que Salazar ya tenía bien planificada la respuesta represiva a la huelga y hay quien incluso piensa que fue todo un montaje para radicalizar a la izquierda, ¿no? Ujú. Tensar un poquito la cuerda Sí, para... un poco de presión, ¿no? Para que al final pues, tuviera que la cuerda romperse, vamos. Sí, sí, en definitiva el año 34 fue terrible, trajo como consecuencia que hay por ahí una descripción que la voy a decir literalmente, dice que los campesinos hambrientos mendigaban por las calles de los pueblos, constituyendo verdaderas tropas de famélicos braseros en los que el raquitismo y la tuberculosis estaban a la orden del día. 150.000 familias se estima que en ese año 34 carecían de alimentación y lo importante es que ganan terreno los terratenientes, los patronos, y es cuando se generaliza el famoso grito de comer república, que os dé de comer la Ujú. república, y ellos vuelven a imponer las condiciones laborales, es decir, los jornales del hambre, las tareas de sol a sol, las represalias políticas, las persecuciones ejemplares, la selección de mano de obra por su ideología, te obligaban a romper el carnet del partido o del sindicato en el que estuviese y si no, pues no trabajaba. En definitiva, se volvió al caciquismo y se alejaron las esperanzas abiertas con la política reformista del primer bienio, ¿no? Republicano. Y como conclusión, pues yo me hago varias preguntas. Eh, por ejemplo, ¿se merece el bienio conservador el nombre que tuvo antes de bienio negro y del que se le pretende despojar? Evidentemente no es un nombre apropiado científicamente, el de bienio negro, pero parece que para la mayoría de la población fue efectivamente más oscuro de lo que tradicionalmente se ha pensado, sobre todo aquí en el sur, ¿no? Incluso empezó, como dicen muchos pseudo historiadores o publicistas, la guerra civil en 1934. A esto podríamos responder que sí, pero no porque la izquierda la empezaran en la Revolución de Asturias, que es lo que defienden, sino porque más bien parece que empezó en ese año porque la derecha ya atizaron el fuego antes que la izquierda. Concretamente, desde la llegada de Salazar al Ministerio de la Gobernación con toda esta represión de la huelga campesina y de moche de ayuntamientos. Fue una especie de estrategia global, ¿no? No me parece correcto si alguien presionara para querer ver el origen de la guerra en Asturias,
que la cosa se quedara ahí. Habría que decir, pues nosotros también podemos presionar a los que pensamos de otra forma para que el origen se fije en el desmoche del poder local y en la dura represión de los campesinos en junio del 34, más que en la Revolución de Asturias, y además es anterior, ¿no? Y bueno, y además todo esto, aunque ahí se puede pensar, ¿no? Que empezó en Asturias, empezó en el 34, pero es cierto que, bueno, pues que llega el golpe de Estado en julio de 1936. ¿Cómo fue ese golpe de Estado en la Carlota? Sí, pues es un golpe de Estado que está muy vinculado a la ciudad de Córdoba, porque estamos muy Ujú. cerquita. La Carlota está al lado de Córdoba, ¿no? Estamos a unos 25 o 30 kilómetros. Eh, Keipo plantea en las primeras horas y días del golpe pues que salgan columnas desde las capitales provinciales a controlar los pueblos de los alrededores. Y eso es lo que ocurre aquí, ¿no? El 19 de Ujú. julio por la mañana ya está yendo una columna de unos cuantos de camiones a tomar la Carlota, muy bien comunicada con la capital gracias a la carretera general, que 10 años antes de la Guerra Civil, hacia el 26-27, había sido arreglada por Primo de Rivera en toda España, por el dictador, ¿no? Por Miguel Primo de Ujú. Rivera, la carretera Madrid-Cádiz, que iba a ser la futura Nacional Cuarta, pero todavía no se llamaba así. La Carlota, por tanto, fue una de las primeras poblaciones controladas por los golpistas cordobeses, si es que no fue la primera. Supongo que afectada por la cercanía con la capital, Sí, sí, directamente, ¿no? Porque claro, tú empiezas con los golpistas comienzan a hacer el recorrido y claro, al estar tan cerca. Y bueno, ¿qué conflicto afectó a la población y cuáles fueron los grupos más afectados? sí, bueno, antes de analizar un poco las consecuencias que tuvo la población, nos he Ujú. contado una cuestión que es casi anecdótica, pero si no fuese por la persona que ahí aparece implicada, ¿no? Que es que el número 2 del golpe en Ujú. Córdoba, después de Cascajo. Cascajo era el militar que se puso al mando y que estableció comunicación con Keipo y dio el golpe en Córdoba. Pues número 2 era comandante Manuel Sagrado. Ujú. Cuando se da el golpe, tiene a su hija en la casa de unos amigos en la Carlota y pide Ajá. permiso a Cascajo para ir a recogerla. Se dirige allí, pero se encuentra con que los obreros ya estaban armados, pululando por la carretera general, y se topa con cierta resistencia, algunos disparos, y poco antes de llegar a la Carlota, en un viejo puente que hay por la zona donde hoy está el Camping Carlos III, que había un puente de esa carretera de Primo de Rivera, se encuentra con un entierro que procedía de Ardea Quintana. Los del entierro llevaban armas porque ya habían oído que había jaleo, que estamos hablando del mismo día del golpe, 19 de julio. Ujú. Se establece una discusión dialéctica entre Sagrado y los del entierro, que rápidamente pues intuyeron que podía ser alguien que iba a dar golpe o algo por el estilo en la Carlota, ¿no? Y hay un tiroteo entre ellos, se produce un fallecido, que es el primero de la guerra en la Carlota y probablemente el primero, uno de los primeros de la provincia de Córdoba, porque no tenemos constancia de que antes se produjeran acciones en otros pueblos, ¿no? Sagrado, el comandante Sagrado llegó al pueblo, intentó recoger a la hija, pero no pudo, porque el pueblo ya era un hervidero de obreros armados que le plantaron Ujú. cara, se dio la vuelta con el coche, regresó a Córdoba. A la vuelta se encuentra con las tropas de un teniente de la Guardia Civil, Albendea, que va a tomar la Carlota. Está en la columna que antes he comentado, que iba a tomar la Carlota, y le advierte de la importante resistencia obrera que allí hay, y además Ujú. les pide que le traiga a su hija de regreso a Córdoba sana y salva. Bueno, ahí se desencadena ya los primeros síntomas de lo que iba a ser este golpe violento, ¿no? Porque las tropas baten la población, someten y la someten, detienen a buena parte de los miembros del Comité de Defensa de la República, que se había formado en el ayuntamiento por personas de sindicatos y del ayuntamiento. Detienen a más personas de izquierda, suponemos que señalados por derechistas de la localidad. 40 Ujú. en total, porque eran dos o tres camiones lo que llegaron, era una columna pequeña. Ellos yo creo que esperaban menos resistencia. Y se Sí, ve que es lo que. incluso coger a lo mejor un poco por sorpresa a la población y se encontraron que estaban ya
Exacto, exacto. Eso es lo que armados. yo creo que es lo que pensaron, sí. Y 40 personas son las que pudieron montar en los camiones, las condujeron a Córdoba y estamos hablando del mismo día 19 de julio y el 3 de agosto la mayoría de ellos hemos comprobado en diversos documentos que se conservan en Córdoba de la prisión y demás que los fusilan madrugada del 3 al 4 de agosto. ¿Quiénes habían entre ellos? Pues estaba el alcalde Francisco Afán Otero, el primer teniente de alcalde José Escribano Jiménez, su hermano Federico, que era un chaval joven que estaba en el pueblo de permiso porque estaba haciendo el servicio militar y fue a visitar a su hermano y también dijo que él no se iba de allí, que se montaba en el camión con su hermano sin saberlo, claro, lo que le esperaba, ¿no? Esperaban Claro. algo de tema militar o de algún tipo represivo, pero no de matanzas, ¿no? Así como otros concejales y alcaldes pedáneos, por ejemplo, de una pedanía que se llama El Arrecife, que es la más grande que hay aquí en La Carlota, que era Francisco Urbano Reis. Y el conflicto, la verdad es que afectó mucho, ¿no? Todavía estamos calibrando las implicaciones que tuvo el golpe, porque a poco que nos paremos a pensar, las consecuencias de una violencia de este tipo, pues son numerosísimas, ¿no? La principal consecuencia está claro que son las víctimas mortales, que gracias a los estudios llevados a cabo en los últimos años, pues han pasado de las 43 que contabilizó Francisco Moreno Gómez, que era el historiador que hizo una historia general de la guerra civil en Córdoba en los años 80, hasta las 102 que tenemos recopiladas a día de hoy, que están publicadas en la página web que antes he indicado, ¿no? Y, o sea, nada más y nada menos que 80 más de lo que durante muchos años se había pensado, ¿no? Si bien Francisco Moreno Gómez ya intuía, por lo que le había dicho algunas fuentes orales cuando visitó la Carlota en los años 80, que podía llegar al centenar y efectivamente no se equivocaron. O por lo menos eso es lo que tenemos hasta el día de hoy, aunque hay quien asegura que pudieron ser bastantes más, ¿no? ¿Y qué sucedió con el archivo municipal de la Carlota durante la Guerra Civil? Pues el archivo municipal fue una de las grandes catástrofes que ocurrió en la guerra, ¿no? Lo que le ocurrió, ¿no? Sucedió que a finales del 36, el que por entonces era el alcalde y jefe de puesto de la Guardia Civil en la localidad, Juan Rodríguez Montilla, resolvió por su cuenta, oficiosamente, sin someterlo al ayuntamiento, a la comisión gestora, eliminar la documentación de los siglos XVIII y XIX que formaba, pues básicamente, el archivo de las nuevas poblaciones de Andalucía. Fue entregada concretamente a las autoridades franquistas para que lo convirtieran en pasta de papel, que en plena guerra era Ah, un material muy sí. necesario y de que estaban bastante carentes. Yo también lo interpreto un poco como un acto como de heroicidad o de aportación a la causa franquista por su parte, pero para nosotros pues, fue una pérdida tremenda porque eliminaron lo que ellos consideraron que era el papel viejo Claro. del ayuntamiento y fue una auténtica obra de bárbaros, ¿no? Con eso, Pero pues, todo desapareció, todo el archivo no, municipal. mucho, mucho. Solo dejaron a partir del siglo XX. Pero claro, tenemos Ah, que tener en bien, cuenta que perdimos todo el XIX, que es un claro. siglo además bastante oscuro y decisivo en la historia de la Carlota, porque es cuando pasa de ser una colonia a un municipio y Ujú. es para nosotros una época clave, y sobre todo el tema de los orígenes de las nuevas poblaciones, que ahí estaba pues la documentación de no solo de la Carlota, sino de Vale. Fuente Palmera, San Sebastián de los Ballesteros y la Luisiana, bueno, y Cañada de Rosas también, porque eran poblaciones dependientes administrativamente de la subdelegación carloteña, que era la capital de aquí, de esta zona, porque la otra capital era la Carolina, que está en Jaén. Ujú. Era capital de las poblaciones aquellas que hay por Despeñaperros, ¿no? Pero la Carlota era la capital de las nuevas poblaciones de esta zona y eso se perdió todo. Así que todavía hay una gran carencia en lo que es la historiografía de la edad moderna, del nacimiento de las Ah, nuevas poblaciones, relativo a la Carlota y las demás colonias, por culpa de esa enorme pérdida, ¿no? ya ves que esa es una pérdida, vamos, y para cuando quieres investigar, Sí, sí, verte con un siglo desaparecido por completo. sí, no solo es un siglo, es que estamos hablando de que el tema de las nuevas poblaciones es una Madre, cuestión que ha traído mucho a la historiografía de la edad moderna andaluza, incluso han hecho claro. varios congresos, han celebrado varios congresos de nuevas poblaciones, una línea de historiadores e historiadoras que se dedican plenamente a eso, y bueno, el tema de Olavide y demás, que fue Ujú. uno de los momentos de más esplendor, digamos, en el pensamiento y en el querer sacar a España del atraso
que secularmente ha tenido, ¿no? Y eso es un vacío ahí importante que tenemos, ¿no? Y bueno, ¿y qué anécdotas, casos curiosos o sorpresas destacarías entre todo lo que te has encontrado respecto a lo vivido por los vecinos carloteños en aquellos años? Pues hay muchísimo, ¿no? Lo que más impresiona es que la Carlota, aun tratándose de una población pequeña o mediana, en 1936, pues vivió muchas de las casuísticas a que dio lugar el golpe de Estado y la guerra civil. Por ejemplo, hubo multitud de fallecimientos. En concreto, he dicho que fueron 102 las víctimas por la represión franquista, pero Ujú. llegamos a más de 160, lo recordar 162, la cuantía total de personas que murieron por culpa de ese golpe, pues fuesen en un lado o en otro, en los frentes, etcétera, ¿no? También tenemos muchos prisioneros en cárceles, en campos de concentración, en los campos franceses como Argelès-sur-Mer, en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. De todo eso hemos podido recoger testimonio incluso en primera persona, de personas que nos lo contaron antes de fallecer hace unos años, ¿no? También varios prisioneros en Mauthausen, unos Ujú. fallecieron allí por inanición y otros consiguieron salir con vida. Incluso otro que tenemos en el castillo de Harheim, en Austria, que es donde se practicó el famoso programa Acción T4, el programa nazi de eutanasia. Tenemos también un huido a Argelia a través del famoso buque británico Stanbrook, que fue uno de los últimos en partir de puerto de Alicante, abarrotado de refugiados republicanos a bordo. Un maqui resistente al franquismo, Francisco Osuna Galió, que era natural de la aldea de Las Pinedas y que curiosamente es uno de los que más tiempo resistió al franquismo en la zona de Jaén, porque es de pequeño, aunque nació en Las Pinedas, se trasladó a la zona de Marmolejo, Andújar, y por allí pues se casó, hizo vida y demás, y por allí operó cuando terminó la guerra, ¿no? Quiso entregarse cuando terminó la guerra, porque creo recordar que era del Partido Socialista, pero Ujú. recibía tales palizas por parte de la Guardia Civil que no tuvo más remedio que para salvar la vida, pues echarse a la sierra, ¿no? Y recientemente pues hemos localizado a otro resistente carloteño, Luis Aguilar Fernández, que al parecer fue mando del ejército republicano, pero solo tenemos una referencia de que estuvo ahí y no sabemos nada de su vida. A ver si podemos poquito a poco pues localizar a la familia y más datos de él para saber realmente quién fue este hombre, ¿no? Como pueden apreciar los oyentes, la investigación y la historia de los pueblos es siempre continua, siempre se van conociendo datos nuevos. Sí, exacto. Es que además, bueno, toda la investigación es así, está siempre abierta. La ciencia funciona así, a base de engrandecerse poco a poco, ¿no? Pero el tema de la guerra civil y en particular el tema de las víctimas, pues más todavía porque Ujú. nos faltan fuentes, no hay registros, no hubo interés y es lo que vamos conociendo pues por referencias que poco a poco van apareciendo o se van colgando en internet o archivos que Ujú. se van abriendo o personas con las que vas contactando a través a lo mejor de otras o de intentar indagar quiénes eran los familiares de tal persona con la que te encuentras, etcétera, ¿no? Y luego también en estos casos curiosos, ¿no? Me gustaría destacar, pues, que tenemos lo que podríamos denominar como un ángel verde, ¿no? Un guardia civil, que era Manuel Ford, que intentó salvar todas las vidas que pudo, avisando a las personas que iban a ser fusiladas, cuando veía la lista, Ah. ¿no? De las personas que iban a fusilar, e intentaba, pues, salvar a todas las que podía, avisándolas por la noche. Se comenzaba a andar por mitad del campo en la oscuridad y se dirigía a sus casas y les decía pues que al día siguiente iban a venir a por ellos que se escondieran. Entonces iban al monte, a los arroyos, a donde fuesen, pero se quitaban de en medio. De manera que cuando iban, pues le preguntaban a los familiares que si estaba allí, normalmente a la mujer, ¿no? Su marido, y le Sí. decían que no, y ya pues desistían, ¿no? Avisó a mucha gente, se sabe más o menos a cuánta gente. Pues tenemos recogido, sí, algunos casos, pero la verdad es que el cómputo global de personas a las que salvó, exacto, no lo sabemos. Sí hay un testimonio que nos indica Ujú. que a un barrio entero del cuarto departamento del Arrecife
pues lo salvó. Cada dos por tres, pues veía los nombres, avisaba y estaba constantemente así de esa manera, ¿no? Bueno, un barrio que es una zona rural más bien, ¿no? Es como una especie de barrio formado en mitad del campo, ¿no? Por desgracia, pues también existió una figura siniestra en el mismo cuerpo, quizás la peor del municipio en cuanto a represión se refiere, que fue otro guardia, el temible Galianes, que mató a toda la gente que pudo en la localidad, ¿no? Durante la guerra, ¿no? Un hombre que entrevisté hace unos años, que por entonces era un niño, incluso vio cómo este guardia asesinaba a un muchacho de unos 16 años disparándole en un camino a bocajarro. Vamos, me lo recuerdo exactamente el testimonio, lo bajó del coche y le dijo que se volviera y el chaval pues no quería y se intentaba abrazar a él llorando, pero al final pues ya le disparó a bocajarro, ¿no? Y diversas fuentes inciden que pudo ser incluso responsable de la violación de dos mujeres, una madre y una hija, a las que luego asesinó. Madre mía, vamos, tenéis, o sea, que digamos que dentro de la Guardia Civil de la zona teníais la parte positiva y la parte más negativa que se puede ver, vamos, del ser humano. Exactamente, es que eso es lo que tienen las guerras, ¿no? Que sacan a flote de forma clara la condición de las personas, ¿no? Entonces, el que tiene una condición buena intenta imponerla, ¿no? De la forma que sea, ¿no? Y el que la tiene mala, pues Claro. lo mismo, ¿no? Eso es una Sí, frase sí, por ahí incluso que, aprovecha, ¿no? que El lo dice de otra momento, ¿no? forma, pero es así, ¿no? Claro, claro. Bueno, luego, claro, por supuesto, oportunismo hubo, también tenemos recogido un montón de casos de oportunismo, ¿no? De gente que le debía a otro y para ya no tener que deberle, saldar las deudas, pues asesinaban y demás, ¿no? Y de sicarios, ¿no? También la contratación de sicarios dentro de Falange, normalmente pues eran personas que andaban un poco perdidas por la guerra, andando por la carretera sin rumbo fijo y les prometían pues integración y no sé, una mejora en su vida a cambio pues de llevar a cabo ejecuciones. Entonces tenemos un caso también, ¿no? El famoso betunero, que por lo visto es no voy a decir una constante, pero casi en muchos pueblos, ¿no? Ya lo he visto por ahí en algunas obras que hay más casos de betuneros en España, ¿no? Bueno, y para cerrar la entrevista, ¿en qué nos puede ayudar el estudio de la historia local al pasado y al presente? Bueno, pues el estudio de la historia local, que es en definitiva lo que hacemos las personas cuando trabajamos la historia desde los pueblos, ¿no? Nos ayuda a comprender lo que pudo ocurrir, por ejemplo, en otros municipios y a perfilar mejor todo lo sucedido a nivel andaluz y nacional. Por tanto, yo creo que es conveniente que poco a poco todos los municipios españoles puedan contar con estudios locales, entre otras cosas para tener una idea más aproximada del número real de víctimas mortales que provocó el golpe y de las secuelas que tuvo, ¿no? Hay historiadores, por ejemplo, Eloy Fernández Clemente, que decía que la historia global que pretendemos hacer no es posible hasta que no se hayan realizado suficientes monografías de historia regional. Es decir, Ujú. que con el desarrollo de la historia local y regional, el rigor científico de la gran historia será mucho mayor. Y también, bueno, de paso, los más cercanos al terruño conocerán mejor su historia. Otro historiador muy importante, ¿no? De la Segunda República de la Guerra Civil, de la historia contemporánea general de España, Manuel Tuñón de Lara, recordaba que pese a que muchos historiadores realizan síntesis generales, historias generales, Ujú, conviene recordar que en historia se va de abajo a arriba y ujú. que las visiones de conjunto, esa historia de España, historia de Andalucía, ¿no? Tan brillantes como carentes de apoyatura, pues son más bien ideológicas que científicas. Pero bueno, el estudio de la historia nosotros pensamos que también nos ha permitido comprender que la sociedad está recibiendo, perdón, o formándose una idea muy poco aproximada, simplista, interesada y errónea sobre todo lo que fueron aquellos años, pese al trabajo duro de los historiadores e historiadoras. De manera que cuando profundizamos en aspectos como el movimiento obrero, la Segunda República, vemos que nada es lo que parece, que todavía quedan en pie muchos mitos e ideas falsas propagadas por el fascismo desde al menos 1931 y que en definitiva solo el estudio de la historia pues, puede poner las cosas en su sitio y mostrar cómo fueron realmente.
Pero la otra gran faceta para conseguirlo es la educación y la divulgación, con publicaciones, museos, programas de radio como el actual. Así que adelante, que vamos por el buen camino. Hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias por tu participación, Antonio. Ha sido un placer poder hablar contigo y pasar este rato contigo. Felicidades, además, por supuesto, por tu trabajo realizado en La Carlota y en el estudio de su historia. Espero que hayas disfrutado este rato. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí Tiempo de Cultura. En 2 semanas, porque la semana que viene tenemos una pequeña pausa, tendremos con nosotros a Carmen Jiménez para hablar de las Pasionarias de Córdoba.